El archivo apareció un martes. No fue algo dramático. No hubo ruidos extraños ni luces que parpadearan. Simplemente estaba ahí, entre dos carpetas perfectamente catalogadas, como si siempre hubiera pertenecido a ese estante. Su etiqueta era simple: Archivo 0. No tenía fecha, no tenía autor, no tenía descripción. Y eso era raro. En la biblioteca municipal donde trabajaba, todo estaba registrado. Incluso los documentos más antiguos tenían algún tipo de referencia. Nada quedaba sin clasificar. ¿Ese archivo sí? Lo llevé a la mesa de trabajo. La carpeta era de cartón gris, gastada en los bordes, pero sorprendentemente limpia. La abrí esperando encontrar papeles sueltos, tal vez notas sin importancia. Dentro había una sola hoja, un formulario, con mi nombre escrito arriba. Pensé que era una broma. Miré alrededor. La sala de archivos estaba vacía. Solo se oía el zumbido constante de las luces fluorescentes. Volví a mirar la hoja. Nombre correcto, apellido correcto, fecha de nacimiento correcta. Incluso el lugar. El formulario tenía más campos, pero estaban en blanco. Excepto uno, al final. Estado: en revisión. Cerré la carpeta de golpe. Me dije que debía ser un error administrativo, algún archivo mal ubicado o una coincidencia inquietante. Pero no dejaba de pensar en eso. Esa noche soñé con estanterías infinitas, filas y filas de archivos idénticos. Todos tenían nombres en las etiquetas, pero cuando intentaba leerlos, las letras se deshacían. Al despertar, tuve la sensación de que había olvidado algo importante. Al día siguiente, el archivo seguía ahí. Lo comprobé apenas llegué. Estaba exactamente en el mismo lugar. Lo abrí de nuevo. La hoja había cambiado. Ahora había más información. Datos que no recordaba haber escrito, pero que eran ciertos. Escuelas a las que había asistido, trabajos que había tenido, una fecha marcada con un asterisco, la de una discusión que siempre había evitado recordar. Sentí una presión incómoda en el pecho. Cerré el archivo y lo guardé en un cajón, lejos de los estantes. Me prometí no volver a abrirlo. No cumplí. Cada día que pasaba, el archivo parecía actualizarse. Aparecían eventos recientes, pensamientos vagos, decisiones que aún no había tomado. Una mañana encontré una frase nueva, escrita con letra distinta. Cambio pendiente. Empecé a revisar los registros digitales. Busqué Archivo 0. No existía. Busqué mi nombre. Había referencias normales, carnet de lector, recibos, nada más. El archivo no figuraba en ningún sistema. Era como si solo existiera cuando alguien lo encontraba. Una tarde, mientras digitalizaba documentos, noté algo más. Había otros archivos similares. No muchos. 3, 4. Cada uno con una etiqueta distinta. Archivo 3, Archivo 7, Archivo 12. Todos estaban entre documentos comunes, pero no figuraban en el catálogo. Los abrí con cuidado. Cada uno contenía el nombre de una persona distinta. Algunos estaban marcados como finalizado, otros como archivado. Solo el mío decía en revisión. Esa noche no dormí bien. Soñé que alguien revisaba papeles con mucha atención, como buscando errores. Cada vez que tachaba algo, yo sentía un tirón en el pecho.
Al día siguiente el archivo había cambiado otra vez. Había una sección nueva. Correcciones sugeridas. Debajo una lista. Pequeños detalles. Cambios sutiles. Recuerdos que podían ajustarse. Eventos que podían simplificarse. Leí una línea que me heló la sangre. Eliminar vínculo innecesario. Sabía exactamente a qué se refería. Empecé a notar cambios en mi memoria. No grandes lagunas, pequeñas inconsistencias. Conversaciones que recordaba distinto, momentos que perdían peso emocional. Era como si algo estuviera suavizando los bordes de mi vida. Intenté deshacerme del archivo. Lo llevé al depósito, lo guardé en una caja cerrada. Incluso pensé en destruirlo. Pero cada mañana volvía a aparecer en el estante. Siempre en el mismo lugar. Un día encontré una nota suelta dentro. No estaba antes. Decía: la revisión es necesaria para mantener coherencia. Abajo una firma ilegible. Decidí hablar con el director de la biblioteca. Le conté todo esperando que se riera o me mandara a casa. Pero no lo hizo. Se quedó serio. Ese archivo no debería estar activo. ¿Qué significa eso? Dudó antes de responder. Hace años encontramos algo parecido, pero no era personal, era general. Como general, era un archivo sin nombre. Cuando lo cerramos, varias cosas dejaron de tener sentido. Tuvimos que revertirlo. No quise preguntar más. Esa noche el archivo cambió por completo. Ya no era un formulario, era un informe. Decía que la revisión estaba llegando a su fin, que los ajustes habían sido satisfactorios y que el estado pasaría pronto a finalizado. Sentí pánico. No sabía qué significaba finalizado, pero ninguno de los otros archivos parecía presente. Eran registros cerrados. Personas que de alguna forma ya no estaban siendo observadas o corregidas. Encontré una última sección. Observaciones finales. Decía: el sujeto presenta resistencia leve. Conciencia parcial del proceso. Se recomienda cierre gradual. Intenté no dormir. Pensé que si me mantenía despierto, nada podría cambiar. Pero el cuerpo falla. Siempre. Soñé que caminaba por la biblioteca. Estaba vacía. Los estantes eran más altos de lo normal. En el centro, una mesa. Encima, mi archivo. Abierto. Alguien pasaba páginas lentamente. No podía ver su rostro. Solo sus manos. Borraban cosas con cuidado. Al despertar, sentí calma. Una calma artificial. El archivo estaba frente a mí. Abierto. El estado había cambiado. Estado finalizado. Cerré la carpeta. No sentí miedo. No sentí alivio. Sentí aceptación. Hoy sigo trabajando en la biblioteca. El archivo ya no aparece. No recuerdo exactamente qué me preocupaba tanto. A veces, cuando paso por los estantes, siento que algo falta. Pero no sabría decir qué. Solo sé que ahora todo parece más ordenado. Y que en algún lugar, alguien debe estar revisando el siguiente archivo. Encontré la casa por accidente. Estaba en la biblioteca municipal, revisando mapas antiguos del pueblo para un trabajo de la universidad. Necesitaba comparar cómo había crecido la zona con el paso del tiempo. Nada complicado, solo fechas, calles,
cambios menores. Fue entonces cuando noté algo extraño. En un mapa de 1974, al final de una calle sin salida, había dibujada una casa grande. No tenía nombre, pero estaba claramente marcada. Una estructura rectangular con un pequeño camino de entrada. Busqué la misma calle en un mapa más reciente. La casa no estaba. Al principio pensé que había sido demolida. No sería raro. Muchas construcciones viejas desaparecieron con los años. Pero algo no encajaba. En el mapa de 1982, la casa seguía ahí. En el de 1991, también. En el de 2005, igual. Recién en los mapas actuales dejaba de aparecer. Como si hubiera sido borrada. Busqué la dirección. La calle existía. Todavía existe. Vive gente ahí. Casas normales, jardines, autos. Pero según los mapas viejos, al final de la calle debería haber algo más. Una casa que ya no figuraba en ningún registro moderno. Le pregunté a la bibliotecaria, ¿sabes si alguna vez hubo una casa grande al final de la calle Los Tilos? Le pregunté, mostrando el mapa. Lo miró con atención. No que yo recuerde, dijo. Siempre terminó en la rotonda. En estos mapas no, insistí. Frunció el ceño. Qué raro, murmuró. Esos planos suelen ser bastante precisos. No parecía preocupada. Yo sí. Esa noche busqué más información. Planos catastrales, fotos aéreas antiguas, registros municipales. La casa aparecía una y otra vez. Siempre igual. Misma forma, mismo lugar, mismo silencio alrededor. Pero no había fotos claras. En las imágenes aéreas la zona estaba ligeramente borrosa, como si algo impidiera enfocar bien. Decidí ir. Fui una tarde cuando todavía había luz. Caminé por la calle Los Tilos, pasando casas normales, gente cortando el pasto, perros ladrando. Al final estaba la rotonda. Nada más. Pero sentí algo extraño. Una sensación de falta, como si el espacio fuera más grande de lo que parecía. Me quedé parado unos minutos. No había nada visible, pero el aire se sentía distinto, más quieto. Volví otro día, y otro. Siempre la misma sensación. Hasta que una tarde, algo cambió. Al llegar al final de la calle, vi una entrada. Un camino angosto de tierra cubierto de hojas secas. No estaba ahí antes, estoy seguro. Miré alrededor. Nadie parecía notarlo. Una mujer pasaba con su perro. El animal tironeaba hacia la entrada, inquieto. Ella lo arrastró sin mirar. «Vamos», le dijo, «ahí no hay nada». Pero sí lo había. Entré. El camino avanzaba entre árboles altos, demasiado juntos. La luz se filtraba de forma irregular, como si el sol estuviera más lejos de lo normal. Después de unos metros, la vi. La casa. Era grande, antigua, de 2 pisos, pintura descascarada, ventanas oscuras. Pero no estaba en ruinas. Estaba detenida, como si el tiempo no hubiera terminado de tocarla. Me acerqué despacio. No había rejas, no había carteles, no había sonidos. Toqué la puerta. No pasó nada. La empujé. Se abrió con facilidad. El interior olía a polvo viejo y madera. No a abandono total, sino a encierro. Los muebles estaban ahí, cubiertos pero ordenados. Un reloj de pared marcaba una hora indefinida. No estaba roto, simplemente no avanzaba. Sentí que no estaba solo. No porque hubiera ruidos, sino porque el silencio parecía atento. Subí al segundo piso. Las habitaciones estaban vacías, pero cada una tenía algo particular. Una cama con la marca de un cuerpo, una silla corrida, una ventana apenas abierta. Como si alguien se hubiera ido, pero no del todo. En una de las habitaciones encontré papeles, mapas.
Eran mapas del pueblo, muchos. En todos la casa estaba marcada, incluso en versiones modernas, excepto en los últimos. En esos, el espacio donde debería estar la casa estaba en blanco. Había una nota escrita a mano. Decía, mientras figure en algún mapa, seguimos acá. Sentí un nudo en el estómago. Escuché un ruido abajo, un paso, lento. No me moví. Otro paso. Luego una voz. «Hace tiempo que nadie entra», dijo. Bajé con cuidado. En el living había una persona. Un hombre mayor de rostro cansado. Vestía ropa pasada de moda. No parecía una aparición. Parecía cansado. «¿Quién sos?», pregunté. «Uno de los que quedamos». «Tú viste ahí en los planos, ¿no?». Asentí. Siempre es así. Cuando alguien vuelve a dibujarnos, la casa vuelve a aparecer. ¿Por qué desaparecen? Sonrió con tristeza. Porque nadie recuerda los lugares inútiles, los que ya no sirven para nada. Me explicó algo imposible. La casa existía solo mientras alguien la registrara, mientras figurara en mapas, planos, documentos. Cuando dejaron de hacerlo, el lugar empezó a borrarse. Ellos quedaron atrapados, no muertos, no vivos, registrados. Entonces, pregunté, ahora nos viste, y eso nos devuelve un poco. Miró mis papeles, pero no por mucho. Sentí miedo. ¿Qué pasa si me voy? Nada, respondió. Para ti. ¿Y para nosotros? Seguiremos esperando a que alguien vuelva a dibujarnos. Salí de la casa con el corazón acelerado. El camino de tierra se deshacía detrás de mí, como borrándose. Al llegar a la rotonda, miré atrás. No había nada. Esa noche soñé con mapas. Soñé que alguien borraba líneas con cuidado. Calles, casas, espacios. Al despertar, tenía una decisión clara. Al día siguiente entregué mi trabajo. Incluí los mapas antiguos. Incluí la casa. Incluí la calle. No di explicaciones, solo datos. Días después, volví a la calle Los Tilos. La entrada estaba ahí, más clara, más definida. No entré. No hacía falta. Desde entonces, cada tanto reviso mapas nuevos. La casa aparece y desaparece. Depende de quién la mire. Depende de quién la recuerde. Y ahora sé algo que no puedo olvidar. Algunos lugares no necesitan personas para existir. Solo necesitan que alguien los vuelva a marcar en el papel. En un edificio antiguo, el ascensor nunca se detiene en el piso 8. No aparece en los botones, no figura en los planos, y nadie recuerda haber estado allí. Cuando el protagonista empieza a notar pequeñas fallas en la rutina diaria, descubre que algunos pisos no desaparecen. Solo esperan a que alguien se equivoque al subir. Historia. Aproximadamente 1300 palabras. El ascensor de mi edificio siempre fue lento, de esos que hacen un pequeño salto antes de detenerse, como si dudaran un segundo más de lo necesario. Vivía ahí desde hacía 3 años, lo suficiente como para conocer cada sonido. El zumbido al arrancar, el crujido al pasar el 5.º piso, la vibración leve antes de abrirse. Por eso noté algo raro una noche de lluvia. El ascensor se detuvo, pero las puertas no se abrieron. El número del panel marcaba 8. No tenía sentido. En el tablero de botones solo estaban el subsuelo, la planta baja y los pisos del 1 al 7. Nunca había visto un 8. Pensé que era un error, un fallo momentáneo. Un segundo después el número cambió a 7 y las puertas se abrieron como si nada hubiera pasado. Salí con una sensación incómoda en el estómago. Al día siguiente revisé los planos del edificio, que estaban en una vitrina del hall. Eran viejos, amarillentos, pero claros. No había piso 8. El 7.º era el último. Arriba solo figuraba la terraza. Intenté olvidarlo, pero el ascensor no. La semana siguiente volvió a pasar. Subía con bolsas del supermercado cuando el ascensor se detuvo entre pisos. El panel volvió a mostrar 8. Esta vez, el indicador parpadeó un poco más.
Escuché un sonido distinto. No un golpe, un murmullo apagado, como si alguien hablara al otro lado de las puertas. Duró apenas unos segundos. Luego el ascensor bajó solo hasta el 7 y se abrió. Esa noche no dormí bien. Empecé a prestar atención, no a lo extraño, sino a lo cotidiano. Noté que a veces llegaba a casa y olvidaba dónde había dejado las llaves, que ciertas conversaciones del trabajo me parecían conocidas, como si ya hubieran ocurrido, que el reloj del pasillo marcaba minutos distintos cada vez que lo miraba. Nada grave, nada claro, pero constante. Una tarde, encontré una nota en el tablón de anuncios del edificio. No tenía firma. Decía: si el ascensor se detiene donde no debe, no intentes salir. Pensé que era una broma, hasta que noté algo más. El papel estaba viejo, amarillento, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Le pregunté al encargado: ¿alguna vez hubo un piso 8? Le dije intentando sonar casual. Me miró raro. No, respondió. ¿Por qué? El ascensor marca 8 a veces. Se quedó un segundo más de lo normal. Es un fallo del sistema, nada más. Pero no me miró a los ojos. Esa noche subí más tarde de lo habitual. El edificio estaba en silencio. La lluvia había parado y el hall olía a humedad. Entré al ascensor y apreté el 7. Subía lento. En el trayecto el ascensor se detuvo. Las luces se atenuaron. El panel mostró 8. Y esta vez, las puertas empezaron a abrirse. Vi un pasillo. No era igual al del resto del edificio. Las luces eran más bajas, el piso más oscuro. El aire se sentía pesado, como cargado. No salí. Las puertas se cerraron solas. El ascensor bajó al 7. Me quedé temblando. Al día siguiente encontré otra nota. No la había visto antes. Estaba pegada al costado del ascensor, casi escondida. Si lo ves, es porque algo tuyo ya está ahí. Arranqué el papel. Sentí un frío raro en la mano. Empecé a soñar con pasillos. Siempre el mismo. Puertas sin números, luz constante, silencio expectante. En el sueño yo caminaba, pero nunca llegaba a ninguna puerta. Decidí investigar. Busqué registros municipales del edificio. Encontré algo extraño. Los documentos más viejos hablaban de 8 pisos. En los planos originales, el piso 8 existía. No figuraba como vivienda, solo como espacio técnico, sin detalles. Seguí buscando. Encontré un recorte de diario. Era antiguo. Hablaba de una readecuación estructural, después de un incidente. No explicaba cuál, solo mencionaba que el edificio había sido simplificado. La palabra me incomodó. Una madrugada, el ascensor se detuvo de nuevo. Yo estaba adentro. Las puertas se abrieron completas. Esta vez, salí. El pasillo del piso 8 era largo. No había ventanas. Las puertas estaban cerradas, pero no tenían números, solo pequeñas marcas, como si alguien las hubiera limpiado muchas veces. Avancé despacio. Escuché pasos, no detrás, a mi lado, como si alguien caminara al mismo ritmo, sin estar ahí. Llegué al final del pasillo. Había una sola puerta, abierta. Adentro, una remisión simple. Una mesa, una silla, una pared llena de relojes detenidos. Y sobre la mesa, un cuaderno. Lo abrí. Tenía nombres, muchos, fechas, horas. Todos tenían algo en común. Eran personas del edificio. Algunos nombres estaban tachados, otros no. El mío estaba escrito, pero todavía no tachado. Escuché una voz, no fuerte, cercana. Dijo: no es un castigo, es un ajuste. Me di vuelta. No vi a nadie. ¿Qué lugar es este?, pregunté. El que sobra, el que nadie nota cuando funciona bien. Sentí una presión en la cabeza. Imágenes sueltas, momentos olvidados, decisiones pequeñas, errores corregidos. ¿Y por qué yo?, pregunté. Porque te detuviste, porque miraste el número. El ascensor sonó.
un timbre suave. La voz habló por última vez. Dijo, «Todavía podés volver, pero algo va a quedarse». Corrí. Salí de la habitación. El pasillo parecía más corto, las luces más bajas. Entré al ascensor justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. Desperté en el departamento, en el sofá, con el abrigo puesto. No recordaba haber llegado. Miré el reloj. Marcaba una hora que no coincidía con nada. Desde entonces, el ascensor no volvió a marcar 8. Pero a veces, cuando subo cansado, cuando pienso en otra cosa, siento que el ascensor tarda un poco más en llegar al 7. Y cuando salgo, me queda la sensación de haber olvidado algo importante. Algo que, tal vez, ya no me pertenece.